Mi propio hijo acababa de llamar a inmigración para destruirme, solo para robar. Mis clientes de construcción. Las camionetas blancas entraron al sitio de construcción levantando polvo. 6 agentes bajaron. Mis trabajadores se paralizaron. 43 años construyendo casas en Texas después de cruzar desde Guadalajara con $20 en el bolsillo. Y ahí estaba yo, parado como un criminal, con las manos todavía sucias de concreto. ¿Rafael Domínguez? El oficial era latino. Su acento me recordó a mi tierra. Soy quien construyó este lugar, respondí, porque era lo único que era. Tenemos una orden para verificar su estatus laboral. Hay inconsistencias en su documentación de empleo. Inconsistencias. Mi residencia estaba en regla desde 1985, pero alguien había plantado documentos falsos. Alguien había fabricado pruebas, y ese alguien estaba a 50 metros de distancia. Ángel, mi hijo, 35 años. De pie junto a su camioneta nueva, la que había comprado con dinero que yo no sabía de dónde había salido. Nuestros ojos se encontraron, y él bajó la mirada. Las esposas se cerraron en mis muñecas. Pensé en mi madre en Guadalajara, en cómo crucé la frontera para darle una vida mejor a mi familia, en las promesas que hice bajo la Virgen de Guadalupe de que construiría algo honorable. Y mi hijo seguía ahí, inmóvil, como una estatua. Mientras me subían a la camioneta, entendí todo. La ambición podía convertir a un hijo en el peor enemigo. Pero para entender cómo llegué a esta situación, tenemos que remontarnos a la humillación que lo inició todo. Antes de continuar, suscríbanse al canal y díganos en los comentarios desde dónde nos están escuchando. Mi nombre es Rafael Domínguez y nací en Guadalajara, Jalisco, hace 68 años. Llegué a Texas en 1977 con $20 en el bolsillo, una foto de mi madre y una medalla de la Virgen de Guadalupe que todavía llevo en el cuello. Crucé la frontera como miles de paisanos, con miedo, con esperanza, con la certeza de que en Estados Unidos podía construir algo mejor. Y lo hice. Eran las 5:30 de aquella mañana en San Antonio. María, mi esposa, tejana de nacimiento con raíces mexicanas de Monterrey, todavía dormía. Nos conocimos en 1980 en una fiesta del 5 de mayo. Me enamoré de su risa y de cómo hacía las tortillas a mano como mi madre. Nos casamos en 1982. Gracias a ella obtuve mi residencia permanente en 1985. Nuestra casa de 3 habitaciones en el lado oeste de San Antonio, el barrio mexicano, la compramos por $185,000 hace 15 años. Ahora vale casi $500,000. En el jardín, María plantó un nopal y un árbol de aguacate. Para no olvidar de dónde venimos, me dijo. Salí en mi Ford F-150 del 2018, pagada completamente, $42,000 que ahorré centavo a centavo. En el espejo retrovisor colgaba una pequeña Virgen de Guadalupe. Nunca había manejado sin ella. El sitio de construcción estaba a 40 minutos. Era un proyecto grande, $270,000. Tom Collins me lo había dado después de rechazar 3 ofertas más baratas. Rafael, me dijo en su inglés lento, tu trabajo es como el de los antiguos maestros mexicanos, sólido, para siempre. Llegué a las 6:40. Luis Ortega, mi mano derecha desde hacía 20 años, primo lejano de mi pueblo en Jalisco, ya estaba revisando las tareas. 11 hombres en total, algunos de Michoacán, otros de Guanajuato, 2 de Oaxaca, todos documentados, todos ganando entre $20 y $35 la hora. Buenos días, don Rafael, ¿ya desayunó? Un café nada más. María me quería hacer chilaquiles, pero salí temprano. Ándale pues. Luego se enferma del estómago por no comer. Sonreí. Luis era como un hermano. El año pasado le presté $16,000 para la cirugía de su madre en Guadalajara.
Me los pagó en un año. Nunca le cobré intereses. Así nos ayudamos los paisanos. Trabajé hasta el mediodía. A mis 68 años todavía podía cargar vigas y trepar andamios. Mi abuelo en Jalisco trabajó hasta los 85. Le decía a quien preguntaba. Yo apenas voy a medio camino. A la 1, Tom Collins llegó con cara preocupada. Rafael, necesito hablar contigo. Dejé el nivel sobre la mesa. Dime, Tom, ¿pasa algo? Recibí unos correos extraños, facturas duplicadas, formularios con tu nombre, pero información diferente. Sentí un hormigueo en la nuca. ¿Facturas duplicadas? Me mostró su teléfono, mi logo, mi dirección, pero no mi cuenta bancaria. Tom, yo no mandé eso. Lo imaginé, pero no eres el único. Al menos otros 3 clientes recibieron lo mismo. Y hay algo más. Alguien ofrece tus servicios 20% más barato. 2 contactos me preguntaron si tu hijo maneja el negocio ahora. La palabra hijo me golpeó como un martillo. Ángel, nacido aquí en Texas, pero criado con valores de Jalisco. Le enseñé a respetar a los mayores, a trabajar duro, a valorar la familia por encima del dinero, o al menos eso creía. No lo veía desde hacía 3 semanas, desde que le dije que no estaba listo para retirarme. Tenía 68 años, pero mi mente estaba clara. En Jalisco los hombres trabajan hasta que Dios los llama. ¿Por qué yo sería diferente? Tom, dame 24 horas. Llamé a María. Amor, revisa la cuenta bancaria. Busca movimientos extraños. ¿Qué pasó, Rafael? No lo sé, pero tengo un mal presentimiento. Luis me miró. Había escuchado todo. Don Rafael, ¿quiere que hable con los muchachos? A veces oyen cosas en las obras. Todavía no, pero ya sabía. En mi corazón, donde un padre guarda las verdades dolorosas, ya sabía quién estaba detrás. A las 5, mientras guardaba las herramientas, sonó mi teléfono. Número desconocido. ¿Rafael Domínguez? Sí. ¿Quién habla? Señor Domínguez, le hablamos del Departamento de Trabajo. Recibimos una denuncia sobre irregularidades en sus documentos de empleo. El martillo se me cayó de la mano. La ambición de mi hijo había comenzado mucho antes de esa llamada del Departamento de Trabajo. Colgué el teléfono con manos temblorosas. El oficial me había dicho que necesitaban verificar ciertas inconsistencias en mis documentos de empleo, que alguien había presentado una denuncia anónima, que recibiría una citación formal en los próximos días. Mi residencia estaba regular desde 1985, pero a veces una denuncia bien montada creaba humo hasta que apareciera el fuego. Luis se acercó, limpiando sus manos con un trapo. Don Rafael, ¿qué le dijeron? ¿Problemas con papeles? Me senté en un banco, sintiendo el peso de mis 68 años. Alguien hizo una denuncia. ¿Quién haría eso? Usted es más legal que el mismísimo gringo. No respondí, pero ambos sabíamos la respuesta. Esa noche, María me esperaba en la cocina con la laptop abierta. El olor a frijoles refritos llenaba la casa, su forma de calmarme cuando algo andaba mal. Rafael, encontré algo. Me senté a su lado. En la pantalla estaba la cuenta principal de nuestro negocio, la que habíamos construido con años de trabajo y confianza. Mira estas transferencias. Señaló 3 movimientos de los últimos 2 meses. $500, 750, 1,200, todas a una cuenta que no reconozco. ¿Cuánto en total? $4,800. María amplió la imagen. Y hay algo más. Alguien abrió una cuenta secundaria con el nombre de tu empresa hace 6 semanas. Mira quién firmó como autorizado. Ahí estaba, Ángel Domínguez, mi hijo, el niño al que le enseñé a decir por favor y gracias en español antes que en inglés. El joven que cada Navidad iba conmigo a enviar dinero a mi madre en Guadalajara. ¿Cómo es posible?, pregunté. Yo nunca autoricé esto. Él tiene copias de tus documentos.
Se las diste hace 2 años cuando querías enseñarle el negocio. María cerró la laptop con fuerza. Rafael, tu hijo está usando tu nombre para robarte. Me levanté y caminé hacia la ventana. Afuera, el barrio mexicano de San Antonio brillaba con luces. Podía ver la taquería de Don Poncho en la esquina, la panadería donde comprábamos pan dulce cada domingo, la tienda donde María conseguía el chile para hacer mole como su abuela de Monterrey le enseñó. 43 años construyendo una reputación en esta ciudad, ganándome el respeto de gringos y paisanos por igual, y mi propio hijo la estaba destrozando. Necesito verlo, dije. No, María fue tajante. Primero reunimos pruebas. Si lo confrontas ahora, va a negar todo. Tenía razón. Mi esposa siempre había sido la estratega. Al día siguiente, Luis llegó antes del amanecer con una carpeta manila. Don Rafael, necesita ver esto, y no le va a gustar. Abrió la carpeta. Adentro había impresiones de mensajes enviados desde una dirección falsa que usaba mi nombre y el logo de mi empresa. Mi correo verdadero era el oficial del negocio, pero ese impostor había creado uno casi idéntico para engañar a los clientes. ¿De dónde sacaste esto? Tom Collins me los mandó. Dijo que otros clientes también los recibieron. Luis sacó más papeles. Mire los descuentos que ofrece. Leí con incredulidad. Estimado cliente, como parte de nuestra transición generacional, nuestro negocio familiar ahora está bajo nueva administración. Mi hijo Ángel Domínguez, nacido y criado en Texas, asumirá todos los contratos con un descuento especial del 20% para clientes leales. Nacido y criado en Texas. Como si eso fuera mejor que haber venido de Guadalajara. Como si mis años cruzando la frontera, aprendiendo inglés en las noches, construyendo este negocio desde cero, no valieran nada. ¡Hay más! Luis sacó formularios I-9. Alguien llenó estos con su nombre, pero con información incorrecta. Números de seguro social que no coinciden y los mandó al Departamento de Trabajo con la denuncia. Ahí estaba el plan completo. Ángel no solo robaba a mis clientes, estaba fabricando un rastro documental que me hacía ver irregular. Una denuncia no probaba nada por sí sola, pero con papeles contradictorios y clientes que se quejaban, la cosa andaba rápida. ¿Cuántos clientes recibieron esto? Hasta ahora 7, pero don Rafael, Luis dudó. Hay algo más. Ángel está diciéndole a la gente que usted es old school mexicano y que él tiene la mentalidad americana para hacer crecer el negocio. Old school mexicano. Como si ser mexicano fuera algo de lo que avergonzarse, como si los valores que me enseñó mi padre, honestidad, trabajo duro, respeto, fueran obsoletos. ¿Quién te dijo eso? Mario. Su sobrino trabaja en una obra donde Ángel está tratando de conseguir contratos. Lo escuchó diciéndolo. Me senté en una cubeta de pintura vacía. Recordé cuando Ángel tenía 10 años. Lo llevaba cada verano a Guadalajara a visitar a mi madre. Le enseñaba español. Lo llevaba a misa en la basílica. Le compraba paletas de tamarindo en el mercado. Nunca olvides de dónde vienes, mijo, le decía. Ser mexicano es un orgullo, no una vergüenza. Pero en algún momento Ángel había decidido que ser americano era mejor. Trabajé ese día con rabia en cada martillazo. A las 3 de la tarde, Tom Collins llegó con otros 2 clientes, Margaret Johnson y Robert Hayes. Rafael, Tom habló por todos. Todos recibimos lo mismo, facturas duplicadas, ofertas de descuento. ¿Qué está pasando? Alguien está usando mi nombre sin autorización. ¿Tu hijo? Preguntó Margaret directamente. No tengo pruebas todavía. Rafael, Robert cruzó los brazos. Si hay problemas legales con tus papeles... Mis papeles están en orden. Soy residente permanente desde 1985. Me casé con una ciudadana americana. Todo está legal. Entonces, ¿por qué el Departamento de Trabajo está investigando? Alguien plantó documentos falsos, y ese alguien quiere que ustedes duden de mí. Tom suspiró.
Dame una semana para aclarar esto. Una semana, Rafael. Pero si no hay respuestas... Cuando se fueron, Luis se sentó a mi lado. Don Rafael, hay algo más que debe saber. Hablé con Martín del depósito. Hace 3 semanas, alguien compró $20,000 en materiales a nombre de su empresa, pero no fue usted quien firmó. ¿Quién firmó? Luis me miró con tristeza. Ángel. Firmó como propietario y les dijo que usted se estaba retirando para regresar a México. Regresar a México. Como si mi vida aquí, 43 años de trabajo, una familia, una reputación, no significara nada. Como si después de todo este tiempo yo todavía fuera el mexicano que algún día se iría. Esa noche, María hizo pozole, mi comida favorita, la que hacía mi madre en Guadalajara para ocasiones especiales. Pero ni siquiera el sabor a hogar pudo quitarme el nudo en la garganta. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó mientras comíamos en silencio. Vamos a pelear, como siempre hemos peleado. Tomé su mano. Crucé el desierto para llegar aquí. Trabajé bajo el sol cuando nadie me daba oportunidad. Construí este negocio cuando los gringos no confiaban en los mexicanos. No voy a dejar que mi propio hijo destruya lo que me costó toda una vida construir. Pero es tu hijo, Rafael. Lo sé, y eso es lo que más duele. Esa noche no pude dormir. Me quedé en el porche, mirando las estrellas, las mismas estrellas que veía en Guadalajara de niño, las que me guiaron cuando crucé la frontera, las que brillaban cada vez que dudaba si había tomado la decisión correcta al venir a Estados Unidos. Y mientras las miraba, supe una verdad terrible. Alguien había plantado pruebas para que yo pareciera irregular, y ese alguien compartía mi sangre. Ángel no había robado mi empresa de golpe. La había estado desmantelando pieza por pieza, como quien desarma una casa ladrillo por ladrillo. Pasé esa noche sin dormir, revisando cada documento con María. Ella preparó café de olla, con canela y piloncillo, como lo hacía mi madre, y trabajamos hasta que el gallo del vecino cantó al amanecer. A las 3 de la madrugada teníamos el panorama completo. 19 clientes habían recibido correos falsos. 8 proveedores habían vendido materiales a la cuenta secundaria. $32,000 habían sido desviados. Y mi hijo había usado mi propio apellido, el apellido Domínguez que mi abuelo llevó con orgullo en Jalisco, para robarme. «Necesitamos un abogado», dijo María quitándose los lentes. «Primero necesitamos más pruebas. Si Ángel sabe que lo descubrimos, va a esconder todo». Al amanecer, recibí un mensaje de texto de un número desconocido. «Señor Domínguez, soy cliente de Tom Collins. Me ofrecieron sus servicios con 25% de descuento. ¿Es cierto que se retira para regresar a Guadalajara? Necesito confirmación antes de firmar». Regresar a Guadalajara. Ángel estaba diciéndole a todos que yo abandonaba Estados Unidos, como si después de 43 años yo fuera solo un mexicano de paso. Llamé al número inmediatamente. «Buenos días, habla Rafael Domínguez». «Ah, señor Domínguez, gracias por llamar». Era una mujer nerviosa. «Recibí un correo ofreciendo remodelación, pero el precio es mucho más bajo y la cuenta bancaria es diferente. ¿Es legítimo?» «Señora, ese correo no viene de mi empresa. Es una estafa. No transfiera nada». «Una estafa, pero tiene su logo. Todo se ve oficial». «Lo sé. Alguien está usando mi identidad. Por favor, reenvíeme ese correo». Cuando colgué, Luis ya estaba en mi puerta con un termo de café y cara de pocos amigos. «Don Rafael, tenemos un problema mayor». «¿Ahora qué?» 3 de nuestros trabajadores, Ramón, Jesús y el joven Paco, recibieron llamadas anoche. Alguien les ofreció trabajo con $2 más por hora en el nuevo negocio familiar. ¿Quién llamó? No lo saben, pero les dijeron que usted vendía el negocio porque quería retirarse a México, que los que se cambiaran ahora tendrían prioridad y beneficios. Me apoyé contra la pared.
Ángel no solo quería mis clientes y mi dinero. Quería mis trabajadores, paisanos que confiaban en mí, que dependían de mí para mantener a sus familias en México y aquí. ¿Alguno aceptó? No, don Rafael. Le son leales, pero están confundidos. Jesús me preguntó si era cierto que usted regresaba a Jalisco. Reúne a todos a las 7. Necesito hablar con ellos. A las 7 en punto, 11 hombres, mis hermanos de trabajo, mis paisanos, estaban frente a mí. Muchachos, comencé. Sé que han escuchado rumores, que recibieron llamadas. Quiero ser claro como el agua. Yo no me voy a ningún lado. No vendo nada. Este negocio sigue siendo mío. Y nadie tiene permiso para contactarlos. Don Rafael, habló Ramón, un hombre de Michoacán con 10 años trabajando conmigo. ¿Es cierto que su hijo está tratando de quedarse con el negocio? La pregunta flotó en el aire caliente de Texas. Mi hijo tomó decisiones sin mi autorización. Decisiones que nos afectan a todos. Pero les prometo por la Virgen de Guadalupe que voy a arreglar esto. Vi alivio en sus rostros, pero también miedo. Si yo caía, ellos caían conmigo. Sus familias en México dejaban de recibir remesas. Sus hijos aquí dejaban de comer. A las 9, Tom Collins llegó más serio que nunca. Rafael, tenemos que hablar. Me senté. Me llegaron 2 facturas por el mismo trabajo. Puso ambos documentos sobre la mesa. Una es tuya. La otra también dice ser tuya. Miré ambas. Mismo proyecto. Mismo monto. $12,500, diferentes cuentas. Tom, yo solo mandé una. Esta. Señalé la de mi cuenta real. Lo sé, pero mira este correo que recibí hace 2 horas. Me mostró su teléfono. Dice que la primera factura fue un error, que usaste la cuenta vieja, que todos los pagos deben ir a la cuenta nueva. El correo estaba bien escrito. Tenía mi firma digital. Parecía legítimo. Pero yo no lo había escrito. ¿Cuántos clientes recibieron esto? Al menos 12. Tom guardó su teléfono. Rafael, necesito saber, ¿estás vendiendo el negocio a tu hijo? No. Entonces, ¿qué demonios está pasando? Mi hijo me está robando. Las palabras salieron como veneno. Está usando mi nombre, mis contactos, mi reputación, fabricando documentos, desviando pagos a una cuenta que abrió sin mi permiso. Tom se recostó, procesando. ¿Tienes pruebas? Las estoy reuniendo. Pues apúrate. Tengo 11 proyectos contigo. Si esto se pone feo, tengo que proteger mis intereses. Cuando se fue, abrí mi laptop. Había algo raro. Los correos falsos estaban demasiado bien escritos. Ángel nunca había sido bueno escribiendo, ni en inglés ni en español. Alguien lo ayudaba. Llamé a María. Necesito que averigües si Ángel contrató a alguien. Un asistente, un contador, alguien. ¿Por qué? Porque esto está demasiado organizado para que lo haga solo. Esa tarde vi un auto desconocido estacionarse. Bajó un hombre con traje. 30 y tantos años, maletín de cuero. Se acercó directo a mí. ¿Rafael Domínguez? ¿Quién pregunta? Sacó una credencial. Departamento de Trabajo. Necesito hacerle preguntas sobre sus empleados. Luis me miró alarmado desde el otro lado. El inspector abrió su maletín y sacó una carpeta. Cuando la abrió, vi mi nombre en documentos que nunca había visto. Formularios I-9 con mi firma, pero no era mi firma. Registros con números incorrectos. Reportes de impuestos alterados. Señor. Domínguez, dijo con voz neutra, tenemos reportes de que emplea trabajadores con documentación inconsistente. Eso es falso. Todos mis trabajadores están documentados y legales. Entonces, explique esto. Me mostró un formulario. Este documento dice que tiene 18 empleados. Su reporte de impuestos dice 11. ¿Cuál es correcto? Miré el papel. La firma parecía mía, pero yo nunca había llenado eso. Alguien falsificó esto. Eso tendrá que probarlo, señor. El inspector cerró la carpeta. Mientras tanto, esta investigación sigue abierta.
y le recomiendo conseguir un abogado. Cuando se fue, me senté en el concreto y tomé mi medalla de la Virgen de Guadalupe entre los dedos, la misma que llevaba cuando crucé la frontera, la misma que me había protegido durante 43 años. Virgencita, susurré, no me abandones ahora. Luis se sentó a mi lado. Don Rafael, ¿qué vamos a hacer? Lo que siempre hemos hecho, mijo, pelear con la verdad. Pero esa tarde, mientras el sol quemaba sin piedad, supe que la verdad a veces no es suficiente, porque ellos habían fabricado un rastro que apuntaba directamente hacia mí. Las camionetas blancas llegaron un martes a las 10 de la mañana, cuando el sol de Texas ya quemaba como comal caliente. No hubo advertencia, no hubo llamada. Solo el sonido de llantas sobre grava y el silencio de 11 trabajadores que dejaron caer sus herramientas al mismo tiempo. 6 agentes de inmigración bajaron con chalecos antibalas. El oficial al frente era latino, de mi edad. Cuando me miró, vi algo en sus ojos, tal vez lástima, tal vez incomodidad de arrestar a un paisano. ¿Rafael Domínguez? Su voz cortó el aire. Soy quien construyó este lugar, respondí, tocando mi medalla de la Virgen de Guadalupe bajo la camisa. Señor Domínguez, tenemos una orden para verificar su estatus laboral. Hay inconsistencias graves en su documentación de empleo y reportes de irregularidades tributarias. Extendió un papel. Necesitamos que nos acompañe. Soy residente permanente desde 1985. Me casé con una americana. Mis papeles están en orden. Eso lo determinaremos en la oficina. Sus manos se acercaron a las esposas. Por favor, coopere. Miré a mis trabajadores. Ramón tenía lágrimas en los ojos. Luis apretaba los puños. Jesús se persignó 3 veces. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y entonces lo vi. A 50 metros, recargado contra su camioneta plateada, estaba Ángel, mi hijo, la sangre de mi sangre, el niño al que bauticé en la iglesia de Guadalupe, el joven al que llevé a su primera comunión vestido de blanco como los ángeles. Nuestros ojos se encontraron, y él bajó la mirada. No corrió gritando que había un error, no llamó a un abogado, no defendió a su padre. Solo bajó la mirada, metió las manos en los bolsillos y se quedó ahí como Judas después del beso. Señor Domínguez, extienda sus manos. El metal frío de las esposas se cerró alrededor de mis muñecas. Las mismas muñecas que habían cargado madera, mezclado cemento, construido casas. Las mismas manos que habían cargado a Ángel cuando era bebé. «Esto es injusto», gritó Luis avanzando. «Don Rafael tiene todos sus papeles. Él es legal. Señor, manténgase atrás o lo arrestamos también». Luis se detuvo, temblando de rabia e impotencia. Me subieron a la camioneta. Antes de que cerraran la puerta, vi a Tom Collins llegar, su boca abierta en shock. Vi a María corriendo desde nuestro auto. Había venido a traerme tacos de barbacoa para el almuerzo. Escuché su grito que me partió el alma. «Rafael, no se lo lleven». Pero las puertas se cerraron, y 43 años de reputación se fueron en una nube de polvo tejano. El centro de detención olía a cloro y desesperación. Me quitaron mi cinturón, mis botas de trabajo, mi cartera. Me quitaron mi medalla de la Virgen de Guadalupe. No se permiten objetos personales. Y eso fue peor que quitarme la libertad. Me tomaron huellas digitales. Me fotografiaron como si fuera un criminal. Me hicieron preguntas en inglés que apenas entendía por los nervios. ¿Cuánto tiempo lleva en Estados Unidos? 46 años. ¿Estatus migratorio? Residente permanente. Me casé con ciudadana americana en 1982. El oficial tecleó en su computadora, frunció el ceño. Aquí dice que hay documentos laborales con su nombre que no coinciden con su número de seguro social y que tiene empleados indocumentados.
Eso es mentira. Alguien falsificó esos papeles. Todos mis trabajadores son legales. Tendrá oportunidad de presentar evidencia. Mientras tanto, permanece en custodia hasta verificar su estatus. ¿Cuánto tiempo? Pueden ser días. Pueden ser semanas. Depende. Me llevaron a una celda con otros 9 hombres. La mayoría eran mexicanos como yo. Uno lloraba en la esquina. Le habían quitado a su hijo de 3 años cuando lo arrestaron. Otro miraba la pared con ojos vacíos. Llevaba 6 meses esperando audiencia. Me senté en el catre de metal y pensé en mi madre en Guadalajara. Tenía 92 años. Cada mes le enviaba $500 para sus medicinas. ¿Qué pasaría con ella si me deportaban? Pensé en María. En nuestra casa, con el nopal y el aguacate, en las tortillas hechas a mano, en los domingos comprando pan dulce, y pensé en Ángel, en cómo me había visto siendo arrestado y no había hecho nada. Un hombre mayor se sentó a mi lado. Tenía el pelo blanco y manos callosas como las mías. ¿De dónde eres, hermano?, preguntó en español. Guadalajara. ¿Y tú? Zacatecas. Llevo aquí 38 años. Me agarraron porque mi patrón no pagaba impuestos y me echó la culpa a mí. Suspiró. ¿Sabes qué es lo peor? Mi hijo tampoco vino a ayudarme. Dice que se avergüenza de tener un padre mojado. Mojado. Esa palabra que tanto dolía. Como si cruzar el desierto buscando una vida mejor fuera algo de lo que avergonzarse. Mi hijo me hizo esto, dije en voz baja. Él fabricó los documentos falsos. El hombre me miró con tristeza infinita. A veces nuestros hijos olvidan el sacrificio. Olvidan que cruzamos para darles mejores oportunidades. No sé cuántas horas pasaron. El tiempo se detenía en ese lugar donde no había ventanas ni relojes. Finalmente, un guardia gritó: «¡Domínguez! ¡Visita!». Me llevaron a una sala con teléfonos viejos y vidrios rayados. Del otro lado estaba María, sus ojos rojos pero su mandíbula apretada con determinación que me recordó por qué me enamoré de ella. Tomé el teléfono. «Te voy a sacar de aquí», fueron sus primeras palabras. «María, ya contraté a Sandra Méndez, la mejor abogada de inmigración de San Antonio. Mexicana como nosotros, ella sabe cómo pelear contra esto». Abrió una carpeta. «Y ya tenemos pruebas. Luis me dio copias de todos los documentos falsos. Tom Collins va a testificar. Tenemos los registros bancarios». «¿Viste a Ángel?». Su rostro se endureció. Fue a la casa, tocó la puerta como si nada, como si su padre no estuviera encerrado por su culpa. No le abrí. «No puedo verlo sin querer». Su voz se quebró. Se recompuso. «Rafael, Sandra dice que con las pruebas que tenemos puedes salir en 48 horas. 48 horas. O menos. Una denuncia activa un proceso de verificación, y si alguien monta suficientes documentos falsos, pueden detenerte hasta que concluyan las verificaciones. Pero con nuestras pruebas puedes salir rápido». El guardia golpeó la puerta. «Tiempo terminado. Te amo», dije rápido. «Y dile a mi madre que estoy bien. No quiero que se preocupe. Tu madre ya sabe». Luis la llamó. «Está rezando el rosario por ti en Guadalajara». María puso su mano en el vidrio. «Toda la familia está rezando, Rafael. Vas a salir de aquí». Esa noche, en el catre duro, rodeado de hombres rotos y familias separadas, pensé en el día que crucé la frontera. Tenía 20 años, llevaba $20, la foto de mi madre y la medalla de la Virgen de Guadalupe. Caminé 3 días por el desierto. Tuve sed, tuve miedo, pero nunca me rendí, porque en mi corazón llevaba un sueño: construir algo honorable, algo de lo que mis hijos estuvieran orgullosos. 43 años después estaba en una celda, acusado falsamente, humillado públicamente, por el hijo que llevaba ese sueño en la sangre. Pero incluso ahí, incluso preso, sabía una verdad. La verdad siempre sale a la luz, y la justicia, aunque tarde, siempre llega.
Solo tenía que aguantar un poco más. La libertad llegó 36 horas después, pero el sabor amargo en mi boca tardó mucho más en irse. Sandra Méndez era una mujer de 50 años, nacida en Monterrey, pero criada en San Antonio. Tenía ojos de águila y voz que no aceptaba mentiras de nadie, ni de gringos ni de paisanos. «Señor Domínguez», dijo cuando nos sentamos en la sala de entrevistas, «su caso es claro. Alguien cometió fraude de identidad y falsificación de documentos federales. Eso es un delito grave. ¿Pueden probar que yo no los hice? Ya lo estamos probando». Abrió su carpeta. Su esposa me entregó registros bancarios que muestran transferencias de sus clientes a una cuenta que usted nunca abrió. Tenemos los documentos de apertura de esa cuenta fraudulenta firmados por su hijo, y tenemos testimonios de proveedores mexicanos y americanos. ¿Es suficiente? Para sacarlo de aquí, sí. Para limpiar su nombre completamente, necesitamos más. Pero vamos bien, don Rafael. Me soltaron esa tarde. Cuando salí, María me esperaba con un termo de café de olla y tamales de rajas que había hecho esa mañana. Me abrazó tan fuerte que sentí sus lágrimas mojar mi camisa de trabajo. «Pensé que te iban a deportar a Guadalajara», susurró. «Yo también, mi amor, yo también». En el estacionamiento también estaba Luis, con los ojos rojos. «Don Rafael, qué bueno verlo libre. Gracias por cuidar a María, mijo. Ella nos cuidó a todos. Es una chingona, con perdón de la palabra». María sonrió por primera vez en días. «Ándale pues, vamos a casa. Hice tu pozole favorito». Luis nos esperaba en casa con más información. Había pasado las últimas 36 horas investigando como detective. «Don Rafael, tiene que ver esto». Extendió varios papeles sobre la mesa de la cocina. «Hablé con Roberto del depósito de construcción en la avenida South. Me mostró 3 órdenes de compra a nombre de su negocio de construcción. Miré las órdenes. Madera, cemento, herramientas. Total, $28,400. Yo no autoricé ninguna de estas. Lo sé, mire las firmas», Luis señaló. «No son suyas, ni siquiera se parecen. Y Roberto dice que Ángel recogió todo personalmente. Pagó con cheques de la cuenta secundaria. ¿Y los materiales? Aquí está lo bueno». Luis sacó más papeles. Algunos aparecen en facturas que Ángel mandó a clientes. Los está cobrando al doble de lo que pagó. Mire este recibo. Dice que compró madera premium por $6,000. Pero Roberto me mostró que esa madera costó $2,800. Ángel no solo robaba clientes, los estafaba como vendedor de aceite de víbora en el mercado. María tomó las facturas con su ojo de enfermera, entrenada para detectar detalles. «Rafael, mira esta fecha. Esta factura es del 15 de agosto, pero según el recibo del depósito, los materiales se compraron el 20 de agosto. ¿Cómo facturas algo 5 días antes de comprarlo?» «No puedes», dijo Sandra, que había venido con nosotros. «Esa es evidencia de fraude. Está cobrando por trabajos antes de realizarlos». «Hay más», continuó Luis. «Hablé con Javier, el electricista. Dice que Ángel lo contactó hace un mes ofreciéndole un proyecto grande en el norte de San Antonio. Le prometió $50,000 en trabajo. Javier hasta rechazó otros trabajos para guardarle tiempo. Y cuando Javier fue a la dirección, solo había un lote vacío. Nada, ni cimientos. Ángel le dijo que el proyecto se había retrasado. Eso fue hace 3 semanas. Javier todavía está esperando». Me senté pesadamente. «Está vendiendo proyectos fantasma». «Exacto». Sandra tomó notas. «Su hijo está usando su prestigio para conseguir anticipos. Les promete trabajos, cobra por adelantado y nunca entrega. Eso es fraude múltiple». María abrió su laptop. «Mientras estabas detenido, conseguí acceso a los registros de la cuenta secundaria. Ángel ha recibido depósitos por $118,000 en 2 meses. $118,000. Dinero suficiente para mantener a una familia en Guadalajara por 5 años.
¿Cuántos son por trabajos reales?, preguntó Sandra. Según los recibos de Luis, tal vez 30.000. El resto son anticipos por proyectos que no ha comenzado o que nunca va a hacer. Sandra se recostó. Tenemos suficiente para cargos criminales. Fraude de identidad, falsificación de documentos federales, estafa comercial, años de prisión. La palabra prisión quedó flotando en el aire. Mi hijo, entre rejas. Pero primero, continuó Sandra, limpiamos su nombre. Mañana tenemos audiencia con el Departamento de Trabajo. Vamos a presentar toda esta evidencia. Luis sacó un sobre manila de su mochila. Don Rafael, esto es lo más importante. Abrí el sobre. Dentro había un recibo de un Starbucks en la avenida Broadway, fechado hace 2 meses. 2 cafés americanos, un sándwich. Total, $23.50. ¿Por qué es esto importante? Dele la vuelta. Le di la vuelta. Con letra apresurada, alguien había escrito I-9 forms. Make them look inconsistent. Use old SSN format. Wrong addresses. Send anonymous tip after. Mi corazón se detuvo. Es la letra de Ángel, dijo Luis en voz baja. Lo reconocí porque una vez me escribió una nota para ir al depósito. Dejó esto en la mesa del Starbucks, donde se reunió con Simmons, ese contador corrupto que contrató. La mesera, una muchacha de Oaxaca que conoce a mi prima, lo encontró y me lo guardó porque sabía que yo trabajo con usted. Ahí estaba, la prueba escrita, en la letra de mi hijo, de que había planeado todo deliberadamente, documentos inconsistentes, números de seguro social en formato viejo, direcciones equivocadas, denuncia anónima. No fue error, no fue ambición mal guiada, fue traición calculada. La primera pieza que cayó, dije sosteniendo el recibo con manos temblorosas, fue este recibo. No podía ser mío. María me apretó la mano. Mañana presentamos todo, y mañana empieza tu vindicación. Sandra guardó todos los documentos en su maletín. Don Rafael, con esto no solo lo exoneramos a usted, con esto hundimos a su hijo. Esa noche, acostado en mi cama, mi propia cama después de 36 horas en una celda, miré el techo. Al lado en el buró estaba la foto de Ángel en su primera comunión, vestido de blanco, sonriendo, inocente. ¿Dónde perdí a ese niño?, le pregunté a María en la oscuridad. No lo perdiste, Rafael. Él se perdió solo. Escogió la ambición sobre la familia, el dinero sobre el honor. Pero yo soy su padre. Debí enseñarle mejor. Le enseñaste perfectamente. Le enseñaste a trabajar duro, a respetar a la gente, a valorar lo que se construye con las manos. No es tu culpa que él decidiera ignorar todo eso. Me giré hacia ella. ¿Sabes qué es lo que más me duele? ¿Qué? Que usó nuestro apellido para robar. El apellido Domínguez, que mi abuelo llevó con orgullo en Jalisco, que mi padre honró trabajando la tierra, que yo traía cuando crucé la frontera con $20. Mi voz se quebró. Lo manchó, María. Manchó nuestro nombre. Ella me abrazó en la oscuridad. Entonces mañana lo limpiamos, con la verdad. Y ahí, en los brazos de mi esposa, con el olor a pozole todavía en la casa, supe que tenía razón. La verdad era mi única arma, y era suficiente. La audiencia con el Departamento de Trabajo duró 3 horas y 22 minutos, pero para mí fue como revivir 43 años en cámara lenta. Sandra Méndez llegó con 2 cajas llenas de evidencia. Yo llegué con las manos limpias, mi medalla de la Virgen de Guadalupe en el cuello y la conciencia más clara que nunca. María se sentó detrás de mí, mi roca, mi fortaleza. El oficial que revisaba mi caso se llamaba Hernández. Era de Chihuahua, según supe después. Algo en sus ojos me decía que él también venía de familia trabajadora, que entendía lo que significaba cruzar buscando una vida mejor. Señor Domínguez, comenzó, con una pila de documentos frente a él. Hemos revisado la denuncia original contra usted.
Los formularios I-9 que iniciaron esta investigación. Formularios que yo no llené, dije firmemente tocando mi medalla. Eso es lo que vamos a determinar. Sandra abrió la primera caja. Oficial Hernández, tenemos evidencia forense que demuestra que esos documentos son falsificaciones. Análisis de caligrafía que muestra que las firmas no coinciden con la firma registrada del señor Domínguez. Registros bancarios que prueban la existencia de una cuenta fraudulenta. Y testimonios de múltiples testigos, mexicanos y americanos. Durante la siguiente hora, Sandra presentó todo. Las facturas duplicadas, los correos falsos, las transferencias a la cuenta secundaria, el recibo del Starbucks con las instrucciones escritas a mano. Hernández examinaba cada documento en silencio. Su expresión era indescifrable, pero vi cómo sus cejas se alzaban cuando leyó el recibo del café. ¿Quién abrió la cuenta secundaria?, preguntó finalmente. Mi hijo, Ángel Domínguez. Las palabras me quemaron como chile habanero en la garganta. ¿Tiene prueba? Sandra deslizó los documentos de apertura. Aquí está su firma, su identificación, todo a su nombre. Y aquí están las transferencias de clientes que fueron engañados para depositar en esa cuenta. Hernández leyó los documentos despacio. Luego me miró directamente. Señor Domínguez, ¿está usted acusando formalmente a su hijo de fraude de identidad? El silencio en esa sala era tan pesado que podía escuchar mi propio corazón latiendo. Estoy diciendo la verdad, respondí. Mi hijo usó mi nombre, mi reputación y el negocio que construí ladrillo por ladrillo. Fabricó documentos para hacerme parecer irregular. Me vio ser arrestado y no dijo nada. Y lo hizo porque quería lo que yo construí sin hacer el trabajo que se necesita para construirlo. Hernández cerró la carpeta. Suspiró. Voy a ser honesto con usted. Cuando llegó esta denuncia parecía sólida. Documentos inconsistentes, quejas de clientes, números que no cuadraban. Pero ahora... Hizo una pausa. Ahora veo que usted fue víctima de un fraude sofisticado. Eso significa que todos los cargos contra usted están siendo retirados inmediatamente. Su caso está cerrado, y voy a recomendar que se abra una investigación criminal contra las personas responsables. Me miró con algo que parecía respeto. Señor Domínguez, lamento lo que pasó. No todos los casos son lo que parecen al principio. Sentí la mano de María apretando mi hombro desde atrás. Su apretón era tan fuerte que dolía, pero era un dolor hermoso, el dolor de la victoria. Salimos de esa oficina con la cabeza en alto. Por primera vez en días podía respirar el aire de Texas sin sentir que me ahogaba. La noticia viajó rápido por toda la comunidad mexicana de San Antonio. Para el mediodía, 3 clientes me habían llamado disculpándose. Tom Collins vino personalmente a mi casa con un pastel de 3 leches que su esposa había hecho. Rafael, lo siento, debí confiar en ti desde el principio. Lo hiciste, Tom. Solo necesitabas pruebas. Yo también las habría necesitado. ¿Qué vas a hacer ahora? Reconstruir, como siempre. Para la tarde, la historia era diferente para Ángel. Luis me llamó con noticias frescas. Don Rafael, está pasando algo. Los clientes de Ángel están cancelando como dominó cayendo. La señora Martínez fue a la policía a reportar que pagó $15,000 de anticipo y no ha visto ni un clavo. Otros 2 clientes hicieron lo mismo. ¿Y Ángel? Está tratando de borrar rastros. Lo vi en el banco esta mañana, nervioso como gato en coladera. Pero don Rafael, los bancos guardan todo. No puede borrar transferencias que ya están registradas. Esa noche, a las 8:30, alguien tocó mi puerta con golpes suaves, casi temerosos. Era Ángel. Se veía como si hubiera envejecido 10 años en una semana. Más delgado, ojeras profundas. Las manos le temblaban cuando las metió en los bolsillos.
Ya no traía la camisa de marca que siempre usaba. Solo una camiseta simple y jeans viejos. «Papá», dijo, y su voz sonaba rota como vidrio pisado, «necesito hablar contigo». María apareció detrás de mí como tigresa protegiendo su territorio. «No tienes nada que decir aquí. Por favor, solo 5 minutos». La miré. Ella negó con la cabeza con furia, pero yo necesitaba esto. Necesitaba mirarlo a los ojos y escuchar qué posible justificación podía tener para traicionar a su propia sangre. 5 minutos, dije, aquí en el porche. No entras a esta casa. Salí y cerré la puerta. Ángel y yo nos quedamos bajo la luz amarilla del porche, padre e hijo, mexicano e hijo de mexicano, separados por un abismo que él había cavado con sus propias manos. «No era mi intención que llegaras a ser arrestado», comenzó con voz débil. «Entonces, ¿cuál era tu intención?» Mi voz era hielo del norte. ¿Destruir mi reputación? ¿Robar mis clientes? ¿Arruinar lo que construí en 43 años? ¿Manchar el apellido Domínguez? Yo solo quería una oportunidad. Te di oportunidades, te pagué la universidad, $38,000 que me costó sangre y sudor. Te enseñé el negocio, te ofrecí trabajar juntos. ¿Y así me pagas? ¿Fabricando mentiras? ¿Viéndome arrestado como criminal frente a mis trabajadores? Tú nunca ibas a retirarte, nunca ibas a dejarme tomar el control. Porque no estabas listo, porque nunca entendiste que esto no es solo dinero, es honor. Es tratar a la gente con respeto. Es construir algo que dure más que nosotros, como mi padre me enseñó en Jalisco, como yo traté de enseñarte a ti». Ángel se pasó una mano por el pelo. «Los clientes me están demandando. El banco congeló la cuenta. La policía...» Su voz se quebró. «Papá, la policía va a presentar cargos. Puedo ir a prisión». «Deberías ir. Soy tu hijo. Eres la persona que fabricó documentos falsos para destruirme. La persona que me vio siendo arrestado como criminal y no movió un dedo. La persona que escogió la ambición sobre la familia, sobre la sangre». Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. «Lo siento, papá». «¿Lo sientes porque lo hiciste o porque te atraparon?» No respondió, solo bajó la cabeza. Y en ese silencio pesado como plomo, tuve mi respuesta. «Ángel, te voy a dar una opción. Puedes ir a la policía mañana, confesar todo, devolver cada centavo que robaste y tratar de reconstruir tu vida honestamente. O puedes esperar a que te arresten, enfrentes todos los cargos y probablemente pases años en prisión federal. ¿Y si confieso? ¿Qué pasa conmigo? Eso lo decide el fiscal. Pero al menos mostrarás que tienes algo de los valores que traté de enseñarte. Y nosotros, tú y yo, ¿todavía puedo ser tu hijo?» Lo miré. Este hombre de 35 años que una vez fue un niño jugando en Guadalajara con sus primos. El niño que lloraba cuando veíamos películas de Pedro Infante. El joven que me abrazó cuando su abuela, mi madre, murió hace 5 años. No lo sé, Ángel. Honestamente no lo sé. Me rompiste el corazón de una forma que nunca creí posible. Se limpió la cara con la manga. ¿Me odias? No te odio, pero ya no sé quién eres. El hijo que crié no haría esto. Él me miró y por primera vez en toda esta pesadilla vi algo diferente en sus ojos. No ambición, no excusas. Miedo. Miedo real de lo que había hecho. Miedo de las consecuencias. Miedo de haberse convertido en alguien que ni él mismo reconocía en el espejo. Vete, Ángel, y piensa bien en lo que vas a hacer, porque esta es tu última oportunidad de hacer lo correcto. Se dio la vuelta y caminó hacia su camioneta vieja. La vi alejarse en la noche, las luces traseras rojas desapareciendo como las últimas brasas de un fuego que se apaga. María salió y me abrazó en silencio. ¿Crees que va a confesar? No lo sé, pero le di la oportunidad. El resto depende de él. Esa noche, el viento soplaba suave desde el sur, desde México, desde Guadalajara, desde la tierra que me vio nacer.
y supe una verdad que mi padre me había enseñado hace décadas. El perdón, cuando viene, no borra lo que se hizo. La mañana siguiente amaneció con un silencio extraño, como si todo San Antonio estuviera conteniendo la respiración esperando ver qué decisión tomaría mi hijo. Llegué al sitio de construcción a las 6. Luis ya estaba ahí con los hermanos Contreras, Ramón y Jesús. 5 hombres leales que nunca dudaron de su paisano. Don Rafael. Luis extendió su mano con fuerza. Bienvenido de regreso. Como debe ser. Estreché su mano. Nunca me fui realmente, mijo. Lo sabemos, pero ahora todos los demás también lo saben. Ya corrió la voz por todo el barrio mexicano. Usted es inocente y su hijo es el culpable. Durante esa mañana, algo extraordinario comenzó a suceder. A las 7 llegó Tom Collins con un contrato nuevo. $53,000 para renovar un complejo de apartamentos en el lado oeste. Debía hacer esto hace semanas, dijo mientras firmábamos, pero estaba confundido. Ya no lo estoy. Tu nombre significa calidad, Rafael. Siempre lo ha significado. A las 9, Margaret Johnson apareció con café de Starbucks y pan dulce de la panadería mexicana de la esquina para toda la cuadrilla. Una disculpa no es suficiente, dijo, pero es un comienzo. A las 10, Robert Hayes trajo a 3 contactos nuevos, todos empresarios latinos que habían escuchado mi historia. Estos son amigos míos que necesitan trabajo de construcción. Les dije que solo hay un hombre en Texas en quien confío, don Rafael Domínguez de Guadalajara. Para el mediodía tenía 5 contratos nuevos sobre mi mesa. Total, $240,000 en proyectos, pero no era solo sobre el dinero, era sobre restaurar el honor. El honor que vale más que todos los dólares del mundo, como decía mi padre en Jalisco. Luis se sentó conmigo durante el almuerzo. Comimos tacos de carnitas que María había empacado, con salsa verde picante como nos gustaba. Don Rafael dijo masticando despacio, ¿va a perdonar a su hijo? La pregunta flotó entre nosotros como el humo de la parrilla cercana. No lo sé, Luis. Parte de mí quiere. Es mi sangre. Lleva el apellido de mis abuelos. Pero otra parte... Dejé la frase sin terminar. Mi padre, que en paz descanse, me dijo algo cuando yo tenía 15 años. Luis limpió sus manos con una servilleta. Me dijo, «Mijo, con trabajo a gente repara, con mentiras no». Nunca entendí completamente qué quería decir hasta ahora. Tu padre era un hombre sabio, como los de antes. Lo era, y usted es como él, don Rafael. Luis me miró directamente. Ángel puede reparar lo que hizo, pero solo si está dispuesto a trabajar honestamente, como nosotros, como nuestros padres nos enseñaron en México. Si no, entonces lo que rompió se quedará roto para siempre. Tenía razón. El perdón no era simplemente decir palabras bonitas. Era darle a alguien la oportunidad de reconstruir con sus propias manos. Pero esa persona tenía que querer reconstruir. A las 3 de la tarde, mi teléfono sonó. Era Sandra Méndez. Rafael, Ángel se presentó en la oficina del fiscal de distrito esta mañana. Mi corazón se detuvo. ¿Qué? Confesó. Todo. El fraude, las cuentas falsas, los documentos fabricados. Llevó a Simmons, el contador corrupto, con él. Ambos están cooperando completamente. Me senté pesadamente en un banco de madera. ¿Qué significa eso para él? Significa que probablemente evitará prisión federal si devuelve todo el dinero y acepta libertad condicional con servicio comunitario. Pero Rafael, su licencia comercial va a ser revocada. No podrá trabajar en construcción por al menos 5 años. Y tiene antecedentes permanentes. 5 años. Para un hombre de 35 años, 5 años era una eternidad. Pero para el crimen que había cometido, traicionar a su propio padre, era misericordia pura. ¿Dijo algo más? ¿Preguntó por mí? Preguntó si usted estaba ahí. Le dijimos que no, se veía
Destrozado, Rafael, como hombre derrotado. Colgué y me quedé mirando el sitio de construcción. Vigas levantándose hacia el cielo azul de Texas. Paredes tomando forma. Hombres trabajando juntos, sudando juntos, construyendo juntos. Eso era lo que yo había tratado de enseñarle a Ángel. Que el trabajo honesto construye más que casas. Construye carácter, pero él había querido atajos. Y los atajos siempre cobran su precio, tarde o temprano. Esa noche Ángel volvió a aparecer en mi puerta. Esta vez traía papeles en la mano y se veía más pequeño, como si confesar le hubiera quitado algo de adentro. Fui a la policía, dijo sin rodeos. Confesé todo. Llevé a Simmons conmigo. Lo sé, mi abogada me llamó. ¿Ya lo sabías? Pareció sorprendido. Sí, asintió lentamente. Voy a tener que devolver $118,000. Perdí mi licencia por 5 años. Tengo libertad condicional por 3 años. Y su voz se quebró. Y todo el barrio mexicano sabe lo que hice. Nadie me habla. Ni siquiera los primos en Guadalajara quieren hablar conmigo. Acciones tienen consecuencias. Lo sé. Se frotó la cara. Papá, sé que no merezco nada, pero necesito preguntarte algo. ¿Qué? ¿Alguna vez podrás perdonarme? Miré a mi hijo. Realmente lo miré. Vi al niño que corría por las calles de Guadalajara cada verano. Vi al adolescente que lloró cuando su abuelo murió. Vi al joven que me abrazó cuando conseguí mi primer contrato grande. Pero también vi al hombre que me había traicionado, que había manchado nuestro apellido, que me había visto arrestado y no había dicho nada. El perdón no es algo que se da de un día para otro, Ángel. Es algo que se construye, como una casa. Señalé el sitio de construcción detrás de mí. Primero pones los cimientos, luego las paredes, luego el techo. No puedes empezar por el techo. ¿Qué significa eso? Significa que si realmente quieres mi perdón, vas a tener que ganártelo. No con palabras, con acciones, día tras día, como hombre, como mexicano de honor. Y si lo intento, si trabajo para reconstruir, entonces tal vez, con el tiempo, podamos volver a ser padre e hijo. Pero Ángel, mi voz se endureció como acero. Si vuelves a mentirme, si vuelves a tomar atajos, si vuelves a traicionar la confianza, entonces no habrá tercera oportunidad. Te lo juro por la Virgen de Guadalupe. Lágrimas rodaron por sus mejillas. Lo entiendo, papá. ¿Tienes trabajo? No, nadie va a contratarme después de esto. Todos en San Antonio saben lo que hice. Respiré profundo. Lo que estaba a punto de decir iba contra toda lógica. María probablemente me gritaría. Luis me diría que estaba loco. Pero era mi hijo, mi sangre, un Domínguez. Puedes trabajar para mí, dije finalmente. No en construcción. No puedes tener licencia. Pero puedo contratarte para limpiar sitios, cargar materiales, trabajos básicos, salario mínimo, sin privilegios especiales, como cualquier otro trabajador. Sus ojos se abrieron grandes como platos. ¿Estás hablando en serio? Te doy esta oportunidad por una sola razón, porque creo que las personas pueden cambiar si realmente quieren. Pero Ángel, si me fallas otra vez, será la última vez que hablemos en esta vida. Se quedó en silencio largo rato. Luego, lentamente asintió. Acepto. Y papá, gracias. Sé que no lo merezco. No, no lo mereces. Pero tal vez algún día puedas merecerlo. Tal vez. Se fue esa noche con algo que no había tenido en meses. Una dirección. No certeza. No comodidad. Pero una oportunidad de redimirse. María salió después de que se fue. ¿Hiciste lo correcto? No lo sé, pero hice lo que mi corazón me dijo. Ella me abrazó. El perdón, cuando viene, no borra lo que se hizo, pero tal vez abre la puerta para algo nuevo. Pero esa noche, mirando las estrellas que brillaban, igual en Texas que en Guadalajara, una verdad pesaba sobre mí. Perdonar era fácil de decir, pero olvidar las esposas, la humillación, la traición,
Eso iba a tomar mucho más que palabras bonitas. El sol de Texas siempre ha tenido una forma particular de anunciar nuevos comienzos, dorado, caliente, implacable como la tierra de Jalisco en verano. Llegué al sitio de construcción a las 6 de la mañana, como había hecho durante 43 años, desde que crucé la frontera con $20 y un sueño. Pero ese día era diferente. Todo era diferente. La obra pulsaba con vida renovada. 11 trabajadores, algunos nuevos que habían escuchado mi historia, algunos antiguos que nunca dudaron, martillaban, serruchaban, medían. El sonido de la construcción era música para mis oídos, no solo porque significaba progreso, sino porque significaba que lo que casi se perdió había sido recuperado. Luis llegó con café de olla en un termo, con canela y piloncillo, como lo hacía mi madre en Guadalajara, y una sonrisa que no veía en su cara desde hacía semanas. «Buenos días, don Rafael. ¿Listo para otro día?» Miré el sitio. Las paredes levantándose hacia el cielo, los techos tomando forma, el futuro construyéndose ladrillo por ladrillo, como mi abuelo me enseñó que debía hacerse. «Siempre listo, mijo, siempre». A las 7, una camioneta vieja y oxidada entró al estacionamiento. La reconocí. Era la que Ángel había tenido antes de comprar la plateada nueva. Había vendido la nueva para empezar a pagar sus deudas, supuse. Bajó con botas de trabajo gastadas, guantes viejos y una gorra que decía Jalisco que yo le había regalado hace años en un viaje a México. Se acercó lentamente, con la cabeza baja, como quien camina descalzo sobre vidrio roto. «Buenos días, papá». «Buenos días, Ángel. ¿Dónde quieres que empiece?» Luis lo miró con ojos duros como piedra de río. Los otros trabajadores se detuvieron brevemente. Todos conocían la historia. Todo San Antonio, todo el barrio mexicano, la conocía. Ramón escupió en el suelo. Jesús se persignó y volvió al trabajo. Los hermanos Contreras simplemente le dieron la espalda. Mi hijo había perdido el respeto de sus paisanos, y en nuestra cultura eso era peor que perder dinero. Hay escombros que necesitan ser cargados en el camión de basura, dije sin emoción en la voz. Empieza por ahí. No había magia en ese momento. No había reconciliación de telenovela con abrazos y música dramática. Solo un padre dándole instrucciones a un hijo que había caído muy bajo y estaba tratando de levantarse del lodo. Ángela sintió y caminó hacia la pila de escombros. Lo vi levantar pedazos de madera rota, concreto desechado, clavos oxidados. Trabajo duro, trabajo humilde, trabajo que no tenía gloria, pero que necesitaba hacerse. El tipo de trabajo que yo hacía cuando llegué a Texas hace 43 años. Luis se acercó a mí, hablando bajo. «¿Está seguro de esto, don Rafael?» «No, pero tengo que intentarlo. Con trabajo a gente repara», murmuró Luis, repitiendo las palabras de su padre. «Veremos si su hijo recuerda cómo». Trabajé ese día junto a mis hombres, como siempre. A mis 68 años todavía podía clavar vigas, nivelar paredes, trepar andamios. No porque fuera el más fuerte, ya no lo era, sino porque había aprendido que el trabajo honesto te da algo que el dinero nunca puede comprar: dignidad. Esa dignidad que los mexicanos llevamos en el alma, que nos enseñaron nuestros padres y abuelos. A mediodía vi a Ángel sentado solo en un rincón, comiendo un sándwich simple que había traído de casa. Tenía las manos sucias, la camisa empapada de sudor, los hombros caídos de cansancio. Se veía exactamente como yo me veía a sus 35 años, cuando recién llegaba a este país, cuando nadie confiaba en el mexicano sin papeles, cuando tenía que trabajar el doble para demostrar que valía la mitad. María llegó con almuerzo para todos: tamales de puerco, arroz rojo, frijoles refritos, agua de horchata. Cuando vio a Ángel, se detuvo. Sus ojos se encontraron a través del sitio de construcción. Ella no sonrió.
tampoco lo ignoró completamente. Simplemente le dio un taco envuelto en papel aluminio y siguió repartiendo comida a los demás. No era perdón, todavía no, pero era un reconocimiento de que él estaba ahí, que estaba intentando. Era un comienzo tan pequeño como una semilla. Y las semillas, si se riegan con paciencia, eventualmente crecen. Esa tarde, Tom Collins llegó con un hombre de traje que no conocía. Rafael, este es James Peterson. Tiene un proyecto grande. $500,000. Le hablé de ti y de todo lo que pasaste. James extendió su mano con firmeza. Tom me contó tu historia, sobre cómo cruzaste desde Guadalajara, sobre cómo construiste un negocio honesto, sobre la traición de tu hijo y cómo te defendiste con la verdad. Estreché su mano. No me defendí solo. Tuve ayuda de mi familia, mis trabajadores, mi comunidad. Eso es lo que me gusta. Un hombre que reconoce que necesita a otros. James sacó unos planos. Quiero que construyas un centro comunitario para familias latinas. ¿Estás interesado? $500,000, el proyecto más grande que había tenido en 5 años. Miré los planos. Un centro para familias mexicanas, un lugar donde los niños pudieran aprender español, donde las abuelas pudieran enseñar a hacer tortillas a mano, donde la comunidad pudiera reunirse y celebrar el 5 de mayo, el Día de los Muertos, las posadas navideñas. Sí, dije sin dudarlo ni un segundo. Estoy interesado. Sería un honor. Después de que se fueron, Luis silbó bajo. 500,000, don Rafael. Eso es grande, muy grande. Es más que grande, mijo. Es una segunda oportunidad. ¿Para usted o para su hijo? Miré a Ángel, que seguía cargando escombros en silencio. Su espalda encorvada, sus movimientos lentos, su orgullo enterrado bajo capas de vergüenza y arrepentimiento. Para ambos, respondí finalmente. Para ambos. Cuando el sol comenzó a ponerse, pintando el cielo de naranja y púrpura como los atardeceres de Guadalajara, llamé a todos para una reunión rápida. Muchachos, comencé, quiero agradecerles por quedarse conmigo durante todo esto, por confiar cuando otros dudaban, por trabajar cuando otros chismeaban en las esquinas. Usted nos enseñó a ser hombres de honor, don Rafael, dijo Ramón, como nuestros padres nos enseñaron en México. No íbamos a abandonarlo. Sé que ha sido difícil. Sé que algunos clientes se fueron. Sé que hubo dudas y chismes, pero construimos algo más fuerte que paredes esta semana. Construimos confianza, y eso... Mi voz se quebró ligeramente. Eso es lo que realmente importa. Más que el dinero, más que los contratos. Los 11 hombres aplaudieron. No fue un aplauso largo, fue corto, sincero, y significó más que cualquier contrato de $500,000. Ángel se quedó al fondo, sin aplaudir, no porque no quisiera, sino porque sabía que no había ganado ese derecho todavía. Todavía tenía un largo camino por recorrer. Esa noche, sentado en el porche de mi casa, María a mi lado tejiendo como hacía su abuela en Monterrey, pensé en todo lo que había pasado. La traición, el arresto, las esposas, la humillación, la reconstrucción. ¿Valió la pena?, preguntó María sin levantar la vista de su tejido. ¿Darle otra oportunidad? Pregúntame en 1 año o en 5. Eres un buen hombre, Rafael Domínguez de Guadalajara. No soy bueno, mi amor, solo soy viejo, y he aprendido que cargar odio en el corazón pesa más que cargar bultos de cemento bajo el sol. Ella rió suavemente. Sabias palabras de un constructor. Miré las estrellas, las mismas que brillaban sobre Jalisco cuando era niño, las mismas que me guiaron cuando crucé la frontera, las mismas que miraba con mi padre antes de que muriera cuando me dijo: «Mijo, donde quiera que vayas, lleva nuestro apellido con honor». María, ¿crees que Ángel realmente ha cambiado? No lo sé todavía, pero le diste la oportunidad de demostrarlo.
Eso es todo lo que un padre puede hacer. Lo demás está en las manos de Dios y en las manos de tu hijo. Tenía razón. El perdón no era garantía de cambio. Era simplemente abrir la puerta y esperar a ver si la otra persona tenía el valor y la humildad de atravesarla. Las heridas que dejó la traición de mi hijo no habían desaparecido. Probablemente nunca desaparecerían completamente. Eran como las cicatrices en mis manos, marcas permanentes de batallas pasadas, de clavos que penetraron la piel, de astillas enterradas profundo. Pero las cicatrices también demostraban algo importante, que había sobrevivido. Y si pude sobrevivir, cruzar el desierto con $20, aprender un idioma nuevo, construir un negocio desde cero en un país extraño, soportar el racismo y las crisis económicas, entonces podía sobrevivir esto también. El día siguiente siempre llega. Trae consigo el ruido de martillos, el olor a café de olla y la posibilidad, no la certeza, sino la posibilidad de que las cosas rotas puedan ser reparadas. No con palabras bonitas, no con promesas vacías, sino con trabajo, con tiempo, con la decisión diaria de construir algo mejor sobre las ruinas de lo que se perdió. Y mientras el sol se ponía sobre San Antonio, Rafael Domínguez, 68 años, de Guadalajara, Jalisco, constructor de casas, padre traicionado y parcialmente reconciliado, supo una verdad que su padre le había enseñado hace décadas. La venganza destruye familias y pudre el alma, pero la justicia, mezclada con misericordia, construye puentes hacia el futuro. Y él siempre había sido mejor construyendo que destruyendo. Quiero agradecer al canal Venganza con el Abuelo por darme este espacio para contar mi verdad. Si esta historia tocó algo dentro de ti, suscríbete, activa la campanita y déjame en los comentarios. ¿Perdonarías a un hijo que te traicionó o cerrarías la puerta para siempre? Gracias por escucharme.